El Evangelio según Mateo, capítulo 5, los versículos 1 al 12, y dice así la palabra de nuestro Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la porción de la palabra del Señor que vamos a estar analizando en este día. Quisiera poner un poco en contexto este pasaje, porque la Biblia comienza ahí directamente diciendo que viendo las multitudes Jesús subió al monte. Pero antes de este pasaje, en los capítulos anteriores, vemos a un Jesús que luego de ser bautizado por Juan en el río Jordán, es llevado, dice la Biblia, es llevado por Satanás al desierto para ser tentado. Y ahí nosotros experimentamos la gran victoria que Jesús tiene sobre Satanás y todas sus tentaciones. Y usando específicamente la palabra de Dios, que es un principio extraordinario que aprendemos de esa experiencia de Jesús, de que la palabra, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, podemos enfrentar cada una de las pruebas y tentaciones que el enemigo trae a nuestra vida y poder salir vencedores si tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Eso hace ver la importancia que tiene el conocimiento de la palabra del Señor. Si Jesús, luego de ser tentado, sale del desierto y escoge sus discípulos. Y todo este proceso en que escoge sus discípulos, luego da inicio a su ministerio. Y dice la Biblia que en ese inicio de su ministerio Jesús sale por las aldeas, Galilea, Nazaret, Cafarnaúm y todas estas ciudades aledañas. Jesús está compartiendo el evangelio, sanando a los enfermos, haciendo milagros, haciendo sanidades, pero sobre todo predicando una palabra de arrepentimiento al mundo pecador, a este mundo que se había ido tras sus propias decisiones y se habían olvidado de Dios. Y Jesús predica la llegada del reino de Dios a través de la predicación del evangelio, de las buenas nuevas del evangelio. Ahí es donde tiene el contexto anterior este versículo, porque dice la Biblia que en el versículo 1 del capítulo 5, que viendo Jesús la multitud, porque en la medida que Jesús iba caminando por las ciudades aldeas, iba haciendo milagros, iba haciendo sanidades, iba predicando el evangelio, mucha gente se convertía, mucha gente era sanado, pero también mucha gente le seguía. Y esa gente que venía detrás de Jesús, que ya habían sido convertidos, traían tantas dudas y tantas, es decir, tenían tantas inquietudes en su mente y no podían entender porque esto es algo nuevo para ellos. Pues entonces dice la Biblia que Jesús se detiene, sube al monte y comienza a enseñarles. Y aquí ya nos adentramos en el contenido de este capítulo 5, porque es interesante que aquí aparece un primer principio muy importante para nosotros que enseñamos la palabra, para nosotros que le servimos al Señor. Y es el principio de que no solamente Dios nos llamó a predicar el evangelio a la gente, Dios no solamente nos llamó a decirle a la gente que necesitan arrepentirse y venir a Cristo, sino que también nos mandó a discipularlos. Sí, luego cuando Jesús termina su ministerio y comisiona a los discípulos,
esa es la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero fíjese que en el comienzo de su ministerio, Jesús lo da como un ejemplo de que no solamente es la predicación del evangelio, sino también la enseñanza de su palabra y de los principios que rigen la vida cristiana, para que la gente pueda caminar en santidad y pueda caminar en los valores que la palabra del Señor y el evangelio nos enseñan. Entonces, ese inicio del ministerio de Jesús, después de él escoger a sus discípulos y caminar por las multitudes, llega al monte y comienza a enseñarles. Y vale la pena recalcar que estos versículos de aquí en adelante, el capítulo 5 en adelante, vamos a encontrar 2 o 3 capítulos que son el bien llamado Sermón del Monte y las bienaventuranzas, pero que son, para mí, son el manual ético de la vida cristiana. Si es el manual del cristiano, si el cristiano quiere saber cómo tiene que vivir, cómo debe comportarse ante la sociedad, ante Dios, ante el prójimo, ante su pareja, ante los hijos. Si quiere saber cómo conducirse y hacerlo correctamente de manera que sea agradable a Dios, entonces ese cristiano tiene que venir a beber del Sermón del Monte, porque ahí están resumidos los principios éticos que rigen la vida cristiana para poder conducirnos de manera correcta. Principios que yo digo, lo digo de manera propia en mi lenguaje como cubano, y zafó la tapa de los sesos, o ha zafado en toda la historia de la humanidad la tapa de los sesos de los grandes pensadores, de cómo un hombre dice, si te golpearon en la mejilla izquierda, muéstrale, si te pegaron en la mejilla derecha, muéstrale la izquierda otra. Esos son principios que no son comprensibles para una persona que todavía no tiene a Jesús en su corazón. Entonces, el objetivo del Sermón del Monte o todas las enseñanzas de Jesús en estos versículos específicos es fomentar el carácter o desarrollar el carácter del nuevo creyente. Es decir, son las enseñanzas que van a ayudar a formar el carácter del nuevo creyente, y además de eso, les hablo acerca de las recompensas que recibirán porque ese carácter se ha formado en cada una de estas áreas. Y es interesante porque ahora estamos hablando de cuestiones que son responsabilidades del creyente, pero aún así Dios te recompensa por cumplir con esas responsabilidades. Y ahí están en todos estos versículos esta idea floreciendo en cada uno de los versículos, cómo Jesús habla de diferentes áreas del carácter que son necesarias pulir, que son necesarias transformar para que nosotros podamos recibir cada una de las recompensas que están dadas en estos versículos para cada uno de nosotros, que están prometidas por Dios para cada uno de nosotros. Y bienaventurados, dice cada uno de estos versículos, bienaventurados, bienaventurados. La palabra bienaventurado, que también es dichoso, que algunos han interpretado también como feliz 3 veces. Bienaventurado es una persona feliz, es una persona privilegiada, es una persona dichosa que de alguna manera va a recibir privilegios por ser o por hacer algo determinado. Entonces, las personas que menciona la Biblia, que dice que son dichosos, que son privilegiados, en este momento, no en el futuro, sino en este momento, una vez que cumplas con cada una de estas requisitos de estas áreas, dice la Biblia, ya eres bienaventurado, ya eres dichoso, ya eres una persona privilegiada. A diferencia del mundo, a diferencia de la sociedad en la que nosotros vivimos, que hace ver que las personas que tienen una posición social de altura, o que tienen condiciones de vida favorables, o que tienen una economía favorable, son las personas denominadas como dichosos o bienaventurados. Sin embargo, Jesús da una perspectiva diferente de qué cosa es una persona privilegiada o qué cosa es una persona dichosa, ya que la gente de este mundo ha puesto su mirada en las cosas materiales y ha puesto su mirada en las cosas que les rodea y en las condiciones sociales que pueden alcanzar,
sin saber que el verdadero privilegio, la verdadera bendición o la verdadera bienaventuranza son aquellos que hacen lo que la Biblia o la palabra del Señor dice que nosotros debemos hacer. Así que Jesús da una perspectiva diferente, Cada una de las bienaventuranzas va dirigida a un grupo específico o va dirigida a alguien específico que desarrolla un área específica de su carácter. Y es válido que mencionemos la palabra carácter porque la vamos a estar mencionando varias veces en este sermón. Porque es interesante que la intención de Jesús es ir al carácter de la persona, es formar el carácter. Por tanto, las bienaventuranzas van dirigidas específicamente a cada uno de estos grupos que han trabajado esas áreas específicas de su carácter gracias a la obra que el Espíritu Santo hace en ellos. No hay mérito propio en esto, sino que es la obra que el Espíritu Santo hace en ellos. Así que para alcanzar la bienaventuranza, primeramente hay que alcanzar la salvación a través del Espíritu para que éste pueda hacer la obra desde dentro en la vida de cada uno de nosotros. A cada uno de estos grupos se le promete que van a recibir cada una de estas recompensas. No importa la condición, no importa la circunstancia que vives en el presente, si de alguna manera haces esto que la Biblia está diciendo, entonces la recompensa es para ti. Fortalezcamos nuestros corazones en esta verdad, en que hay recompensa para aquellos que hacen la voluntad de Dios. En 2 Corintios capítulo 1 y versículo 20 nos enseña la palabra del Señor que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Así que nuestros corazones estén tranquilos y nos aferremos a esta verdad de que si Dios lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Dios es un Dios que no miente, no varía, no cambia, y si Él ha dicho te va a bendecir y serás bienaventurado, así verdaderamente se hará. Este pasaje o estas bienaventuranzas comienzan primeramente hablando de un grupo específico que le denomina los pobres en espíritu. Y es interesante porque ese está usando una analogía importante. Eso es uno de los métodos que Jesús sigue en todas sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, usando analogías prácticas que tú puedes entender. Donde Jesús iba a hablar, a un grupo determinado del Evangelio y le decía, el sembrador salió a sembrar. Sí, y la gente podía entender lo que Jesús estaba hablando, porque estaba hablando específicamente a personas que se dedicaban a la siembra, y luego los pescadores hablaba con términos de la pesca. Aquí Jesús está usando a los pobres como una analogía para hablar de una actitud del carácter que tenemos que ser o que tiene que ser transformado. Dice los pobres en espíritu. Yo creo que estos pobres en espíritu son aquellas personas que reconocen su necesidad espiritual. Son aquellas personas que reconocen su insuficiencia. Son aquellas personas que reconocen que necesitan de Dios y que ellos solos no pueden para resolver las necesidades de su vida y para poder dar un rumbo a su vida y poder alcanzar las bendiciones de Dios. No pueden por sí solos, entonces siempre tienen una carencia y una necesidad de Dios, y esa es expresada como los pobres en espíritu. Es ahí donde comienza nuestro andar con Jesús. Si tú no sientes en tu corazón, si todavía no has recibido al Señor, y en este trance donde recibes la palabra de Dios, tú no sientes la necesidad de buscar a Dios, entonces eso no te llevará a poder tener un encuentro con el Señor. Porque ahí es donde comienza la vida, cuando se siente esa necesidad o esa ansiedad de encontrar a Dios, cuando se siente esa insuficiencia de poder resolver nuestra situación por sí mismo. Entonces sabemos que necesitamos de Dios, que necesitamos de su gran amor, de su gran misericordia y de su gracia. Eso abre las puertas. El pobre en el espíritu desea reflejar el carácter de Cristo en su vida. Y estos versículos o este pasaje dice que su recompensa es que el reino de los cielos le pertenece ya.
No es que el reino de los cielos un día le va a pertenecer, sino que cuando esa persona, basada en esa necesidad de encontrar a Dios y esa hambre constante de buscar a Dios, dice la Biblia que su recompensa es que el reino de los cielos ya le pertenece. No tiene que esperar al futuro, sino que ya puede vivir en la realidad del reino de Dios. En Efesios capítulo 2 y versículo 6, la Biblia dice, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que posicionalmente ya tenemos o ya estamos sentados en ese reino. Posicionalmente ya pertenecemos a ese reino, somos súbditos del reino de los cielos. Y los pobres en espíritu son aquellos que, teniendo esa gran necesidad, el reino de los cielos les es entregado. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo este pasaje que los que lloran, hablando acerca de personas que lloran por causa de sus pecados. Estos son esos grupos que una vez han reconocido la necesidad de Dios, ahora tienen un reconocimiento muy importante, y es el reconocimiento de sus pecados. Y el texto específicamente dice así, de esta manera: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 4. Es decir, bienaventurados aquellos que arrepentidos lloran por sus pecados, que han sido la brecha que ha separado su vida de la vida de Dios. Entonces, fíjese bien, es interesante esto, porque si cuando tú vienes al Señor no hay en tu corazón un dolor por tu pecado, no hay un arrepentimiento genuino que te lleve a gemir, a llorar, reconociendo que esos pecados fueron los que llevaron a Jesús en la cruz, y que ese pecado debía haberte llevado a ti a la cruz, a la muerte, al sufrimiento, al padecimiento, y que por causa de ese pecado Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Si eso no provoca algo en tu vida, tenemos que analizar de verdad. Tenemos que analizar. Entonces, por eso es que está bien expresado esta bienaventuranza, en que bienaventurados son los que lloran por causa de esto. Dice la Biblia, ellos recibirán consolación. Claro, Jesús trae consuelo a aquellos que, llorando por su pecado, arrepentidos, traen la memoria, a su memoria, sus pecados pasados, y esto provoca un llanto y una tristeza en su corazón. En 2 Corintios capítulo 7 y versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Así que el llanto, la tristeza que es según Dios, es provocado porque al acercarnos a Dios nos damos cuenta que no merecemos absolutamente nada, que nuestro pecado nos debía haber condenado, que nuestro pecado nos debía haber llevado a la muerte, a la destrucción y al infierno. Y entonces ese pecado hizo que alguien pagara por nosotros. Los que lloran por sus pecados, los que lloran, dice la Biblia, ellos serán consolados. Así que será olvidado tu pecado, y ya ese pecado no provocará más daño en tu vida, porque alguien pagó el precio por él. Así que tú eres consolado si por el dolor, si hay dolor en tu corazón por tu pecado pasado, ese pecado ya fue borrado, y dice la Biblia que tú recibirás consolación. Bendito sea el Señor. La bienaventuranza número 3, que aparece en el capítulo 5, o en el versículo 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El espíritu manso y humilde no reacciona ante las situaciones. Cuando hablamos de una persona mansa, es una persona que domina el impulso de las emociones. Es una persona que no es controlada por su temperamento, que no es una persona controlada por las emociones, sino es una persona que espera en Dios, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Espera en la voluntad del Señor, porque sabe que la voluntad del Señor siempre se va a cumplir. Se le espera en Dios,
para luego actuar. Es una persona que no actúa sencillamente porque se siente emocionado a hacerlo. No es dominado por la ira, no es dominado por los rencores, no es dominado por la venganza o por el deseo de venganza. No es dominado por ninguna de estas emociones negativas que a veces hacen que la persona actúe y lo haga agresivamente, buscando venganza, buscando juicio. Esta persona es capaz de, con toda paciencia, saber esperar en Dios. Alguien que sin dudas o sin tener un ápice de duda, sabe que Dios siempre cumple lo que Él dice. Que las promesas que Él ha dado, Él siempre las cumple. Por eso tiene un espíritu manso, tiene un espíritu humilde, espera en Dios, no se sale de sus límites, no va más allá de actuar incoherentemente, porque es una persona que sabe dominar. Es decir, ha trabajado en un área de su carácter que le permite dominar sus impulsos emocionales y también su temperamento. En Mateo capítulo 11 y versículo 29, la Biblia dice: aprended de mí, Jesús hablando, dice que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué maravilloso es poder ver esto, porque Jesús no solamente está pidiéndonos a nosotros la mansedumbre como una actitud de nuestro carácter, sino que Jesús fue un ejemplo de mansedumbre. Jesús fue un ejemplo de mansedumbre. Y todos los episodios que aparecen en todo el sacrificio, en todo el sufrimiento de Jesús y en su ministerio, nos deja ver cómo Jesús fue un ejemplo de mansedumbre para nosotros. Así que Él no te está pidiendo algo que Él no vivió antes. Dice la Biblia que aprended de mí porque soy manso. Y también está el ejemplo de Moisés, que dice que en la Biblia, este Moisés, que era un tipo iracundo, era un tipo colérico, que mató a un soldado egipcio, que no había quien le hablara porque Moisés era un tipo frontal. Dice la Biblia que llegó a ser el hombre que provenía de mujer más manso sobre la tierra. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Entonces, cabe destacar que la Biblia dice que esos mansos recibirán la tierra por heredad. Hay privilegio, hay bendición, hermano querido, si tu corazón se convierte en un corazón manso y humilde. Sé que vas a encontrar las recompensas de Dios en él. Sigue hablando la Biblia y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Bueno, este grupo específicamente es este grupo de personas que anhela que haya justicia en medio de este mundo y que la justicia de Dios sea la que se manifieste en la tierra. Es decir, es el deseo, la ansiedad del corazón de que en cada proceso de la vida haya la justicia de Dios, y no solamente lo ve como un deseo en su corazón, sino que trabaja y participa activamente, arduamente, para que en cada área donde él se encuentre sea expuesta o sea establecida la justicia de Dios como principio que rija sobre todo. Estos reconocen que la justicia de Dios es la verdadera justicia, que la justicia de Dios es la verdadera justicia, viene de Dios y Dios es quien la establece. Los hombres, por su parte, no tienen la capacidad, fíjese bien, los hombres no tienen la capacidad de ser justos en la medida del que lo es Dios. Por eso el hombre anhela la justicia de Dios y sabe que un día sobre esta tierra se va a establecer esa justicia. Así que la justicia de Dios va a triunfar sobre la justicia de los hombres. O sea, estas personas que tienen hambre y sed de justicia son esta gente que tienen la seguridad de que tarde o temprano la justicia de Dios que ya ellos experimentaron se va a manifestar sobre este mundo, y eso es lo que alienta sus corazones. ¿Y qué dice la Biblia? Que esta necesidad será saciada, que todo aquel que tenga hambre y sed de justicia va a ver la justicia de Dios manifestada sobre esta tierra, y que ella va a cumplir el propósito de Dios sobre este mundo. Bendito sea el Señor. Esta necesidad
va a ser saciada. La número 5 de las bienaventuranzas aparece en el verso 7 y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El corazón que es transformado por el amor de Dios, este mirará a los demás con compasión. Fíjense bien, la misericordia